Buenas noches, bienvenidos todos a Tenés Central. La Argentina está por ahora en el Mundial de Rusia 2018. No, creo que tenemos que llamarle a alguien de los que están acá atrás de cámara. ¿Ganando estamos en el repechaje o estamos adentro del Mundial? Adentro por ahora, dice Manuel. No, me chequea. Una vez que una me chequea. Sí. Bueno, eso es Los festejos. un barra brava. Un mini barra brava. Me llegan festejos de mi casa, ¿no? Sí. Sobre cómo está yendo el partido. Es así. Vamos a hablar del Pata Medina, que en algún momento estuvo muy vinculado al fútbol porque siempre ha contratado barras bravas para sus trabajos extras. Wokra, escuchemos un poco la cumbia del Pata. El pueblo unido jamás será vencido. Si A mí me interesa mucho la letra. por la liberación. Ahí están viendo la quinta del Pata Medina en Pipinas. Que lo ama con locura. Ahora vamos a contar un poco con Nacho Otero qué estuvo pasando ahí. Lo impensado sucedió, ¿no? Sí, Por lo menos en parte. en parte. A ver, un arrepentido declaró ante la justicia o el Ministerio de Seguridad bonaerense y contó que en esa quinta que estás viendo ahí había 10 barriles con dinero enterrados. Alguien que obviamente dio algún tipo de precisión y que hoy Barriles además... de cerveza dijo que estaban enterrados bajo la tierra y que eran el método que utilizaba el Pata Medina para guardar el dinero en efectivo. Un dato que es importante, hasta ahora el Pata Medina, más allá de que la quinta es grande, digamos, no le encontraron en bienes explícitos grandes signos de ostentación. Anda en buenos autos, los autos están vinculados con la empresa investigada. Digamos, le encontraron maniobras de lavado, de posible lavado de dinero. Le encontraron muchísimos elementos de irregularidades en el manejo del dinero del sindicato. Pero es como si le faltara la plata, lo que demuestra a dónde puede haber ido a parar parte de ese dinero. Sí, no, la investigación apunta que él era dueño o es dueño o se maneja como si fuera dueño de la O es empresa socio, como mínimo. Abril Catering, que hacía contratar en las obras de construcción de La Plata y sus alrededores. Esa quinta no es la que podría comprar con su sueldo un secretario No, eso obviamente. de una seccional gremial de una ciudad. Tiene además varias casas en Ensenada y sobre todo la vinculación probada de maniobras de varios millones de pesos que se intercambiaban en empresas de sus hijos o del hijo de su mujer con o de su ex. Abril Catering, que tenía Abril Catering 2 yates o 2 embarcaciones, un helicóptero, un avión privado y 100 autos de lujo, algunos de los cuales podía manejar el señor Pata. El señor Pata, además de tener esta casa, tiene una casa en Cariló y varias en Ensenada. Insisto con esto, un arrepentido contó que ahí había 10 barriles con dinero, con precisión lo digo. Y hoy apareció un primer indicio de lo que esta persona había denunciado que efectivamente podía ser cierto. Estamos con Nacho Otero, que estuvo o está en el lugar. ¿Estás ahí, Nacho? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí. De Esquel a Pipinas. De la Pipinas. Estamos en la ruta 11, kilómetros 144, 145 aproximadamente. Fíjense, esta es la entrada de Campo Chico. Esta es la chacra de fin de semana. Me encanta de el nombre. Patadilla. Ahí quedó un Campo Chico, sí. No es tan chico, ¿eh? No, obvio. Y quedó un camión de la policía bonaerense custodiando la tranquera de entrada al lugar. Muy cerca de acá, haciendo unos kilómetros del otro lado de la ruta 11, ya está el Río de la Plata. Más o menos a unos 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires estamos ahora. Lo que sucedió hoy es que, obviamente, apareció la primer coincidencia entre lo que planteó este testimonio, entre comillas, de un arrepentido, por así decirlo, de la Wokra, y lo que se encontró acá en el terreno. Apareció un elemento similar a un barril de cerveza. El dato que había mencionado este testimonio, este testigo protegido, pero no tenía dinero adentro, sino que tenía cal viva, mezclada con tierra también. Algo bastante llamativo. No saben y un alambre, qué es lo que ¿no, significa Nacho? todavía este hallazgo. Y un alambre. Y
hasta el momento también había... Durante la tarde hubo muchos rumores y trascendidos y demás. Se habló también de restos óseos. Esto oficialmente no fue confirmado. Lo cierto es que... A ver, paremos ahí, Nacho. Llevarse el barril... Sí, paremos ahí. Sí. Acabas de decir algo importante. Extraoficialmente se está hablando de que el barril con cal que quema la tierra podría tener restos óseos y esto se va a analizar y el análisis va a estar dentro de 10 días. Sí, así es. A ver, quema restos óseos y también come tejido de piel. Sí. La cal viva. Ahora, Come distintas cuestiones. Es algo que ha sido utilizado en algunos crímenes. Lo cierto es que hasta ahora, digamos, es el dato todavía. No, sí, extraoficialmente no tenemos se va a analizar, confirmación. ¿No? Sí. A ver, sí, eso se va a analizar. Lo que no se sabe es, hasta el momento no hay certezas de qué hacía esa cal viva dentro de ese barril y cuál fue la función que cumplió. Si es que cumplió alguna función, se llevaron el contenido del barril y también la tierra que estaba alrededor, como para hacer una comparación del suelo, para poder determinar alguna data de cuándo fue enterrado ese barril, ¿no? Claro, y vemos también alambre de púa ahí. Sí. También había un alambre de púa, cuestión que también llamó la atención. O sea, la conjunción de datos hacen posibles muchas hipótesis, pero lo cierto es que hasta ahora lo que se encontró, hasta que no sea periciado, no se tiene la certeza de qué es todavía, ¿no? Nacho, te hago dos preguntas. ¿Tenés información de cómo fue que llegaron a ese, más allá de que vienen, ya lo venías contando vos, lo veníamos contando acá en el Central, que venían rastrillando en búsqueda de esta información que había dado un supuesto arrepentido de la UOCRA? Pero el lugar específico ese con alambre de púa en donde empiezan a cavar, ¿lo identifican por alguna razón en particular o era parte de la búsqueda general y encontraron esto? No, por el tema del georradar. El georradar dio positivo ahí, como también puede dar positivo en algunas situaciones. A ver, eso se regula en función... se puede regular el georradar, por ejemplo, en cuanto a por ejemplo, detectar una gran cantidad de metal, una mínima, porque te puede saltar por una moneda o por algo más grande. Sí. Está configurado dentro de un elemento grande. Empezaron a hacer las búsquedas con los georradares, la policía bonaerense, y ahí fue que encontraron ese barril. Está bien. Lo cierto es que hasta ahora, como vienen peinando la zona, aparecen distintos elementos, se excavan y en este caso dio positivo. Pero no es que fueron a buscar a ese lugar en específico, claro. Por lo menos, sino que... Porque no es que dio una precisión hasta ahora este testimonio, ¿no? Este testimonio. Y te hago una pregunta, esto seguramente no se sabe, pero te lo pregunto por las dudas. ¿Tienen idea, tienen alguna variable para tener alguna aproximación de cuánto tiempo puede haber llevado ese barril enterrado ahí, por el estado del barril, digamos, por los elementos que lo rodean? Sí, por eso es que se llevaron... A ver, todavía no la tienen, pero se puede hacer eso, y para eso es que se llevaron tierra de alrededor del barril y también del perímetro de donde estaba enterrado, como para poder determinar y hacer una comparación del suelo, ¿no? Y poder así saber hace cuánto que estaba enterrado ahí. Generalmente son fechas aproximadas, no es algo que es concreto, pero por lo menos se puede tener algún dato que pueda acercar un poco más a la fecha. Sí. Lo que nosotros tenemos ahora, y si quieren podemos ver, son imágenes que hicimos con el dron para ver cómo se modificó la geografía de esta chacra, porque no solamente el suelo fue alterado en la búsqueda. Mira vos. Vamos a ir viendo cómo. Ahí lo Fíjense estamos viendo, que como van trabajando, van haciendo los huecos, la policía bonaerense, la división científica. Ahí aparece un hueco que es donde encontraron el barril, que está abajo de una arboleda. Después también lo que van a ver es cómo están trabajando los gendarmes y también la cancha de fútbol, que está un poco descuidada, era de césped sintético. Levantaron... No, estaba perfecta la cancha de fútbol. Levantaron las lonas. Perdón, el césped sintético. Levantaron la carpeta para ir buscando abajo. Y fíjate ahora cuando vean la pileta que está atrás del quincho, cómo levantaron el deck para buscar abajo del deck a ver si no había nada enterrado.
un escenario muy similar a lo que había sucedido con la casa de Dique Luján, ¿se acuerdan? De Sí, José de López, José López, que habían bueno. levantado también todo el deck. Exactamente, bueno, ahora van a ver cómo está levantado todo también al costado de la pileta. Sí, lo todo estamos el deck, viendo ahí. Y fueron apilando las maderas. La pileta con palmeras. Fíjate cómo quedó todo. Sí. Así es, la pileta con palmeras, levantaron gran parte del deck y fueron apoyando los tirantes de esas maderas al costado. Y también en un momento van a ver cómo es que trabaja la policía científica, que hace una cuadrícula en el piso, Sí, lo estamos viendo. en donde con distintas cintas, claro, van dividiendo el terreno y ese terreno lo van peinando con los georradares, cosa de tener dividido por casilleros el suelo y así saber, como haciendo como una numeración, como si fuese una hoja cuadriculada o un Excel, en qué lados van buscando y qué partes del terreno van revisando. Falta muchísimo por revisar. Por lo menos hasta el viernes van a estar acá buscando. Hasta el viernes. Y se espera que incluso se pueda extender. Ahora, Nacho, la aparición de hoy de este barril con alambre y cal, supongo yo que le da como un reimpulso, ¿no?, a la búsqueda arqueológica. Vamos a hablar también después, más tarde, de la arqueología y la corrupción, porque efectivamente este arrepentido dijo, hay 10 barriles con plata. Hasta ahora no había nada y hoy aparece un barril que no tiene dinero, pero tiene cal, alambres y restos de tierra o tal vez óseos que se van a analizar. O sea, había barriles enterrados, no sabemos bien de qué, pero por lo menos uno sí. Un barril por lo menos había, y en el mismo lugar a donde dijo que estaba ese barril, lo que pasa es que no encontraron dinero adentro, pero por lo menos ya algo apareció, y eso es como vos decís, Nico. Es más lleva raro, a la sí, lo que justicia apareció a, es por más lo raro menos, que se haya aparecido dinero, Nacho, perdón. Es más raro que el dinero. Sí, es más raro que haya aparecido dinero. Estoy O sea que totalmente de acuerdo con hasta el vos, viernes van a seguir pero con el georradar ahí. hasta el viernes por lo menos. Hasta el viernes por lo menos. Son muchas hectáreas y lo van peinando de a poco porque tienen que hacer una búsqueda de milímetro por milímetro. La búsqueda del prácticamente. tesoro dentro Y del campo una vez chico que del encuentran Pata. algo, sí. Así es, directamente es la búsqueda del tesoro. Y en el momento de que el georradar detecta algo, ahí tienen que excavar. Y hasta que no encuentran nada, o por lo menos hasta que encuentran ese elemento que dio la señal de que abajo había metal, no continúan. Es decir, y hay un georradar solo. Entonces son más o menos 5 efectivos, 6 de científica que tienen que recorrer todas las Campo hectáreas Chico. de la chacra. Es bastante largo el terreno para buscar, es bastante extenso la superficie, entonces realmente va a llevar tiempo. Lo cierto es que, bueno, por lo menos ya hubo una coincidencia entre lo que planteó este arrepentido y lo que encontraron en el terreno. Hay un momento en el cual también se encuentran con distintas diferencias de terreno, como más sólido, porque tienen que pegarle con cortafierros directamente y masa. O a sea, lo que hubo un movimiento de suelo, empiezan a diría sacar con pala. alguien de la UOCRA. Sí. No se sabe si es que hubo un movimiento de suelo o si es que había abajo de la tierra una estructura de cemento o hay distintas estructuras de cemento. Lo cierto es que aparecen primero con las palas, una vez que llegan a una parte más sólida, ahí empiezan a pegarle con los cortafierros y las masas a ver qué es lo que puede llegar a ver abajo, ¿no? Nacho, te agradecemos y tal vez esto sea como la ruta del dinero acá, ¿no? En realidad, el dinero que se está buscando ahí está en la superficie. Ese campo no es el campo de un secretario gremial que toda su vida trabajó en una seccional de la UOCRA sumado a todos los otros bienes, ¿no? No, exactamente. Y en la ruta de acá también hemos visto, Nico, ¿te acordás el año pasado las retroexcavadoras buscando en la tierra, ¿no? Claro. O sea que el pero escenario es bastante similar. buscando sobre estancias que tampoco podría haber comprado nunca Lázaro Báez. Capaz el dinero en realidad es lo que está en la superficie. Ahí se ve ese campo chico que es enorme. Gracias, Nacho. Así es. Un abrazo grande, hasta luego. Recién Nico decía que estaban haciendo arqueología en el campo chico del Pata Medina. Es efectivamente así. Están buscando barriles de cerveza. A ver si tienen dinero adentro. Encontraron un barril
se van a identificar ahora qué es exactamente, además de cal y tierra, lo que tenía adentro de ese barril. Dinero no era, lo que no significa que no vayan a encontrar. Pero Dexter salió también a hacer arqueología de la plata negra, ¿no? Sí, nuestro compañero Dexter hizo una nota muy interesante. Arqueología de la corrupción. De golpe se está buscando plata y tesoros enterrados en diferentes casos. Parece una de narcos, pero es de corrupción argentina. Preste mucha atención porque las imágenes que vamos a ver en los próximos minutos no pertenecen a ningún documental sobre historia antigua. No es una búsqueda de civilizaciones desaparecidas ni de ruinas perdidas, o quizás sí, ruinas de la honestidad. Esto es el rastreo a la vieja usanza de dineros mal habidos. Dineros que acusan, dineros que difaman, que pesan y sobre todo que abultan. Y entonces no hay colchón que pueda contenerlos. Plata enterrada, plata escondida, como los piratas de las novelas, como los narcos de las series de televisión. Y ahí entran en juego los arqueólogos. Pasemos primero por los casos más resonantes de la última temporada. Abril 2016, la hostil meseta patagónica y la primera de las imágenes insólitas del último año y medio. Las infinitas tierras de Lázaro Báez en Santa Cruz recibían palas mecánicas y equipos de rastreo. El objetivo, parte del botín de la ruta del dinero K. El dato, algunos sectores de estos terrenos castigados por el viento habían aparecido removidos. El fiscal Guillermo Marijuán viajó al sur y lideró la búsqueda al frente de maquinaria pesada. Pero la plata no apareció. Pocos meses después, agosto 2016, una imagen para los anales del delito internacional. Un ex subsecretario de Obras Públicas carga tantos dólares que anda con bolsos grandes y pesados. ¿Dónde estaba guardada esta fortuna? Los billetes huelen a humedad y entonces los investigadores inician un camino más propio del siglo XIX, de cuento de Edgar Allan Poe, la versión criolla de El tonel de Amontillado. La plata estaba húmeda porque había estado perfectamente escondida y empacada en el tanque de agua de esta casona, sobre un brazo del delta del Tigre. Esto es dinero de la política, quiso justificar el empacador de fajos. Más de escondite digno de Indiana Jones. El dragón del asesor de Scioli, ¿cómo olvidarlo? El hombre coleccionaba obras de arte moderno en el jardín de su casa y vino a suceder que justo un dragón de metal gigante escondía en su interior una inmensa caja fuerte. Estaba vacía. Casualidades. Y a la saga de búsquedas de tesoros le faltaba un nuevo capítulo. Otra vez mapa, otra vez campo y palas. Otra vez la política oscura, ahora en los fastuosos terrenos de un líder sindical. Un barril metálico bajo tierra y la certeza de testigos de que el Pata Medina guardaba dinero en varios entierros de este estilo. Una faena que vuelve a comenzar. Arqueología de la corrupción en su peor faceta. ¿Tiene alguna causa en trámite, alguna condena? Tengo causas en trámite, sí, varias. Bien, ¿alguna condena? No. No. Hablando de billetes, Sí. de dinero en efectivo, 10 Nicolás causas. Muñaki. 10 causas tiene Amado Vudú en su momento. Bueno, fue sobreseído por los papeles falsificados de Londa, pero la fiscal del caso, Estela Maris Escandura, apeló. Digo 10 porque él cuando en un momento yendo a tribunales dijo 10, es un lindo número, ¿no? Ahora que está sentado No en el está banquillo tan canchero ahora. de los acusados, se lo olvidó. Tiene 10 causas. Hoy Amado Vudú volvió a ir al juicio
oral por el caso Chicone. Fue el segundo día. Pasaron varias cosas. Primero, uno de los principales jefes que tuvo la FIP en la era acá, Rafael Resnick Brenner, pidió que se cite a declarar como testigos a Cristina Kirchner, a Guillermo Moreno, a Katia Daura, que era la ex titular de la Casa de la Moneda, y a otros exfuncionarios. ¿Por qué? Porque considera que todo el caso tuvo el aval, y a Ricardo Echegaray, porque considera que todo el caso tuvo el aval de Cristina Kirchner, de la titular de la Casa de la Moneda, de Moreno, que efectivamente actuó en el caso, y eso no hay dudas, y de Echegaray, que también lo había pedido Vudú. No le hicieron lugar a ese pedido, igualmente apelará, pero habló Nicolás Chicone. Nicolás Tadeo Chicone tiene 85 años, es imprentero del alma, empezó a trabajar en la cuestión de la impresión siendo muy joven, 14, 15 años en Lanús, haciendo tarjetas para velorios, imprimiendo en su casa eso, y terminó teniendo la imprenta gráfica más importante de la Argentina y una de las únicas 14 en el mundo capaz de imprimir dinero. Hoy Nicolás Chicone admitió en el juicio oral que tuvo reuniones con Amado Vudú y con su socio José María Núñez Carmona. Terminó cediéndole parte de la empresa Chicone Calcográfica a Amado Vudú, según determinó la justicia. Hoy habló Chicone y después habló Vudú e intentó defenderse a pesar de lo que le dicen la realidad y el expediente. Vamos a ver el tape. Fue así que quedamos en que yo iba a entrevistarme con el señor ministro en el momento que lo dijeran. Me vinieron a buscar con una camioneta. Yo suponía que hubiera sido a lo mejor en el despacho del señor ministro, pero no fue así. El ministro en ese momento le estaban haciendo un reportaje, y mientras le estaban haciendo un reportaje, yo tampoco conocía a otro señor que se llamaba Núñez Carmona. Me lo presentaron, no recuerdo si me lo presentó Renwick o me lo presentó el señor Bianco. Fueron segundos nada más. Fue el saludo de estilo y nada más. No se habló otra cosa. Dio a entender de que, o por lo menos yo interpreté, que hablara con el señor Núñez Carmona y nada más. El señor Vudú no hizo otra cosa que saludarme y retirarse. Sin embargo, me llevaron a una sala de reunión donde estaba presente el señor Renwick, el señor Núñez Carmona y el señor Bianco y yo, que ellos representaban una compañía extranjera de origen holandés. Yo no lo conocía, no sabía de quién se trataba. Si bien ellos tenían la suficiente capacidad como para poder atender las necesidades económicas y financieras nuestras, eso es lo que decían, requerían para ello el 70% de la sociedad. No hubo ninguna reunión, ninguna audiencia. En un caso, porque fue tal cual lo describió el señor Chicone, fue simplemente el saludo a la salida de un canal de televisión donde había más de 40 personas adentro de ese estudio, trabajadores, personas que, bueno, obviamente quienes conducían el programa, mi equipo de comunicación. Fue simplemente un saludo donde el señor Chicone acaba de decir que interpretó, no sé cómo, que yo le dije que hablara con Núñez Carmona. La verdad es que la única persona que puede decir eso es él, porque cuando le tomaron testimonial, la otra persona que estaba presente ese día, que era el señor Renwick, dijo que había quedado a 4 metros y que no había podido escuchar de qué se hablaba. Por lo menos me pone me da más empatía haber escuchado al señor Chicone, que interpretó en la testimonial, dijo, él me dijo que yo hablara con Núñez Carmona. Hoy se fue desdibujando y creo que esto demuestra a las claras que yo no le dije que hablara con nadie, simplemente lo saludé, le di la mano, en ese momento ni sabía quién era. La otra cuestión tal vez es más grave porque el señor Chicone relata un hecho que no existió
Y lo que no existió está justamente probado por los propios aportes de la familia Chicone a la causa. Yo no puedo haber estado en dos lugares distintos, separados por 850 metros, en el mismo momento. Esto demuestra a las claras que fue un cuento armado y que ninguna de las dos cosas dice la verdad, porque no pueden decir la verdad, porque no existió tal reunión, porque no existió tal charla, ni en los términos informales que dijo hoy el señor Chicone, ni en los términos que le quiso poner la instrucción a dicha charla. Ahí lo estaban viendo primero a Nicolás Chicone, que tiene 85 años, que efectivamente le cedió el 70% de las acciones de su imprenta, que construyó de este modo. Por ejemplo, la bodega de Chicone fue construida de acuerdo a reglas que le impuso Interpol. Dice Amado Vudú, mintiendo, que las dos reuniones que tuvo con la familia Chicone no existieron. Y lo hace mintiendo de un modo no inteligente, pero falaz. ¿Por qué digo mintiendo? Porque yo tengo documentos, fuentes, y lo determinó también la justicia de que las dos reuniones existieron. Dice Vudú que la primera reunión con Nicolás Chicone fue a la salida de Telefe, que había 40 personas. Es completamente falso. Esa reunión, que es el primer contacto que toma la familia Chicone con Vudú, porque había un nexo entre ellos, que se llama Gabriel Bianco, era directivo de Telefe, fue directivo de un canal de Mar del Plata, y era vecino en el country del yerno de Nicolás Chicone, Guillermo Renwick, que para intentar ayudar a su familia le dice, bueno, la empresa que estaba siendo ahogada por el Estado, incluso la FIP le pidió la quiebra a Chicone Calcográfica, intenta hacer un acercamiento con el gobierno. Y hay acercamientos. Primero, en esa reunión en Telefe, Vudú muy inteligentemente no nombra a otro testigo que sí estuvo, a Gabriel Bianco. Gabriel Bianco, exacto. Cuando él hablaba recién, él hablaba solo del yerno de Chicone y de las palabras de Chicone, claro, y omitió siquiera nombrar a la persona que fue clave para explicar, porque si uno lo escucha desde afuera y lo escucha a Vudú eso, dice en qué cabeza cabe en el medio de una situación de una entrevista de televisión. Bueno, era una situación ideal por estas mismas razones que Grimeles. Yo estaba ahí haciendo una entrevista, no tenía nada que ver, y sin embargo había una persona que es la que había hecho posible ese encuentro para que sea de la manera que fue, que le permitiera ahora a Vudú decir que estaba haciendo una entrevista y no que estaba clarísimo que se iban a encontrar. Y de hecho fue tan así que después de ese encuentro casual, entre comillas... Primero no fue casual, lo voy a contar en detalle. Perfecto. A ver, Vudú iba a hacer una entrevista en Telefe en el programa de Verónica Lozano. Exacto. La hizo. Cuando terminó, fueron a un salón Blanco, que no lo menciona Vudú. No menciona tampoco a su mejor amigo de los 7 años, José María Núñez Carmona, millonario súbito, que estaba en esa reunión, ahí sentado, con Renwick y con Nicolás Chicone. No fue en el estudio, fue en un salón. En un lugar bastante menos improvisado, claro, que esa situación que Vudú hacía, ver cómo... Fue muy inteligente Vudú diciéndole vengan a Telefe, claro, porque a Telefe no tiene nada que ver, ¿no? Pero Vudú utilizó ese lugar donde nadie iba a poder sospechar para verse cara a cara con Nicolás Chicone. En esa reunión no estuvo el hermano de Nicolás Chicone, que era el dueño de la otra mitad de la empresa, Héctor. Después de esta reunión hubo varias, con la persona clave que hace el nexo y el negocio de Vudú con los Chicone, que es José María Núñez Carmona, que está en el juicio, que es su mejor amigo de los 7 años y que es millonario, aunque no lo era en Mar del Plata cuando se llamaba José María Núñez. Y con el que son socios declarados en estas sociedades. No es que nosotros estamos hablando, más allá de que esto está, por algo está en un juicio oral, ¿no? Pero después vendrán o no las condenas. Pero es una situación de hecho, no es que son mejores amigos, que es innegable, Vudú jamás lo negaría, sino que además en las propias declaraciones juradas de Vudú, donde mintió muchísimo, reconocía dos sociedades con José María Núñez Carmona. Una era Hábitat Natural y la otra era, ahora se me fue el nombre, Action Media. Exacto. Que cuando uno iba a mirar, esas que tenían un capital inicial en la declaración jurada mínimo, cuando uno iba a mirar, esas sociedades tenían propiedades, grandes negocios con el Estado. Era un escándalo todo lo que constituían esas sociedades que él tenía con su mejor amigo, que es justo la persona que ahí en Telefe se quedó con Nicolás Chicone, con Bianco, con Renwick a esta reunión. Después Vudú dice que hubo otra reunión
y que eso es falso porque Héctor Chicone, el hermano de Nicolás, se murió. Antes de morirse, firmó un acta y un escribano público le certificó la firma, y Vudú dice se confundió de dirección, porque Nicolás dice fue en el eFresh Market de Puerto Madero y Héctor Chicone dice que fue en otro lugar. Si hubiese sido un plan minuciosamente organizado y un cuento, como dice Vudú, tal vez ese error geográfico no hubiese existido. En esa reunión estuvo Núñez Carmona, Nicolás Chicone, Héctor Chicone y Vudú. Ahí les dijo, a partir de ahora, hablen todo con Núñez Carmona. Así es. Y la palabra a Núñez Carmona fue, dale lo que quieras. Ahora, supongamos que no existieron ninguna de las dos reuniones. Que tiene razón Vudú. El problema es que sucedió. No, pero supongamos que tiene razón Vudú. Las reuniones no, lo que sucedió fue la entrega de la empresa. Supongamos que nunca se vio Vudú con Nicolás Chicone y nunca se vio con Vandenbrugge y no lo conoce. Chicone Calcográfica le vendió en un momento a una sociedad que se llama Diol Fan, que estaba integrada por Alejandro Vandenbrugge, el primo de una amiga de Vudú de toda la vida de Mar del Plata, que fue jefa regional de ANSES Mar del Plata, novia de Núñez Carmona, por una persona que se llama Jorge Capirone, que fue socio de Vudú en una empresa de recolección de residuos en el Partido de la Costa, por otra persona que se llama Sergio Gustavo Martínez, que era accionista de Diolfaun y que también era amigo de Vudú en Mar del Plata. Supongamos que la reunión no existió. La única imprenta privada del país capaz de imprimir billetes, cheques, acciones, títulos universitarios, documentos, pasaportes de golpe, fue comprada por una sociedad donde estaba todos eran amigos de Vudú. Incluso uno vivía en uno de sus departamentos, le pagaba las expensas, el cable, internet y el teléfono. Todo esto está probado, a ver, lo estoy diciendo como una hipótesis. Supongamos que no existieron las reuniones, bueno, los amigos de Vudú entraron en Chicone, Vudú firmó un papel en la AFI para beneficiar a Chicone y Cristina Kirchner después hizo que Chicone fabrique 410 millones de billetes de 100, además de que antes Chicone Calcográfica había impreso las boletas Amado Vudú, Cristina Kirchner en el 2011. Vudú recién se estaba defendiendo en un juicio donde tiene derecho a mentir. En realidad, esto es una opinión basada en información, se estaba peleando con la realidad. ¿Está bien el título? ¿Conferencia a lo Cristina? No, digo, conferencia de prensa de Cristina. ¿Pasó? Pasó. ¿Querés escuchar? Digamos, esta es una reacción a la situación judicial que contamos, judicial electoral, periodo judicial, en el sentido de que Cristina, las citaciones de ayer del juez Claudio Bonadío, a ella y a una enorme parte de su gabinete, sobre todo de la Cancillería, mientras ella era presidenta, los citó a todos a indagatoria por el encubrimiento, por el acusados, ¿no? De encubrir el atentado a la AMIA en la redacción del pacto con Irán. Primero escuchemos y después vamos con los detalles. Sí, a ver, Cristina dio una conferencia de prensa. La pregunta en nombre de los... Algo inédito. Vamos a escuchar cuánto le dedicó de tiempo a las preguntas de los periodistas y sobre todo cuánto le dedicó de tiempo a TN. Buenas tardes. La pregunta en nombre de los colegas de radio. Por un lado, habló usted de deterioro de garantías institucionales y en ese marco garantías electorales. ¿Lo calificaría este gobierno como autoritario, más allá que fue elegido por las urnas? Y en ese marco, ¿cree que puede haber fraude en las próximas elecciones del 22 de octubre? Y la segunda parte de la pregunta, lo veíamos a Pichetto recién en pantalla. ¿Usted va a integrar, ya tiene definido que va a integrar el bloque del PJ en el Senado? O sea, son dos preguntas en realidad. Hay muchas, hay muchísimas. Pero es una, pero vamos por la primera. Las voy a contestar las tres, quédate tranquilo. 4 eran... Bueno, dale, no, pero la que acabas de preguntar vos, pero ¿cómo es tan larga? ¿Por qué no vas por partes? A ver, no, las definiciones son siempre subjetivas.
Desde afuera, ¿cómo cree que ven a los políticos argentinos que en esas elecciones legislativas, políticos argentinos que tienen problemas con la justicia, que concurren en esas elecciones legislativas para buscar un blindaje? Perdón, dijo para buscar un blindaje. Sería, en concepto, sería para buscar fueros. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien, nosotros ¿cómo estás? nos tomamos el atrevimiento de dejarle a nuestros lectores en Facebook que nos dejaran las preguntas para hacerte. Pregunta a este lector si vas a tomar alguna iniciativa en el sentido de una nueva, o reflotar la ley, que en definitiva es lo que debe considerarse. Me parece que a esta altura, con lo que está pasando en cuanto a los medios de comunicación, Hola, buenas tardes. Queríamos preguntarle en nombre de los corresponsales extranjeros si cree que va a tener el apoyo necesario en el Congreso para evitar un eventual desafuero del cual ya se está hablando desde ahora. ¿Hasta qué instancia internacional llegaría? Si está buscando ya desde ahora o si buscará instituciones internacionales que la apoyen. Y si nos pudiera hacer un comentario sobre el tema internacional del día, que es la crisis en España con la declaración de independencia de Cataluña, por favor. Gracias. Bueno, voy a... ¿Qué preguntita te me has venido, hermana mexicana? Muy buenas. Gracias, muchas gracias. Cataluña, uy, mira, me olvidaba. La próxima pregunta la realiza Gonzalo Asís, de TN. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Acá en el medio. ¿Acá? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Yo le quiero preguntar por otra de las historias que también conmovió y entristeció mucho la historia de los últimos años, que es la tragedia de Once. Usted en una entrevista reciente dijo puntualmente que el Estado no tenía la culpa en la tragedia de Once. La primera parte de la pregunta tiene que ver cómo sustentar semejante afirmación en una causa en la cual el fiscal investigó y el tribunal probó que los subsidios que el Estado entregaba al mantenimiento del tren Sarmiento se gastaban en entradas para recitales, en botellas para tomar champán, en aviones privados. El fiscal calificó el tren Chapa 16 como un ataúd sobre ruedas y sobre todo en esa causa, doctora, fueron condenados 2 secretarios de Estado de su gestión, como fue el caso de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y en este momento está siendo investigado en un juicio oral el exministro de Planificación, Julio De Vido. Bien, con respecto a la primera pregunta, creo que las responsabilidades penales, civiles y administrativas serán determinadas por la justicia. Bueno, 10 segundos, ¿no? Para una respuesta. Compañero Gonzalo Asís, que le preguntó sobre algo muy grave, ¿no? La masacre de Once. Con otros medios hubo respuesta de 11 minutos. De 11 minutos. En general, ninguna era menor a 3, 4 minutos. Eso fue parte de la conferencia cuando, antes que Gonzalo empezara a preguntar, cuando dijo Gonzalo Asís, ya se notaba que la respuesta no iba a ser larga, le cambió la cara. También habló de Bonadío, obviamente. Escuchemos lo que dijo. Ayer se ha conocido un grado más. Han cruzado todos los límites democráticos en el día de ayer. Porque en plena campaña electoral y casi como inaugurando la campaña, es de público y notorio que el oficialismo considera que lo importante son los últimos 14 días de campaña. Bueno, el primer acto de campaña fue ayer, donde junto con otras 13 personas, el juez Bonadío nos llama a indagatoria en pleno proceso electoral sobre un hecho que no es judiciable y, lo que es peor aún, sobre un hecho en el cual él tuvo participación como juez y vaya a saber como que otra cosa más, y en el cual fuera apartado por encubrimiento de ese hecho. Pero se le debe aclarar por qué delito
se lo cita para poder ejercer su derecho de defensa. Y en este sentido quiero decirles que he reiterado muchísimas veces que como ciudadana y expresidenta quiero tener los mismos derechos y deberes que cualquier persona frente a cualquier causa o requerimiento judicial, los mismos. Como dirigente de la fuerza política que más ha sido votada en la provincia de Buenos Aires, como candidata a esa lista opositora, como dirigente política, realmente considero inaceptable esta judicialización, este cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral, nunca visto. Bueno, ahí estaba parte de lo que dijo Cristina. También habló de la pobreza. Después de la pausa te vamos a contar, te vamos a mostrar lo que dijo sobre la pobreza y te vamos a contar qué pasa con los foros de Cristina y la indagatoria después de las elecciones. Yo quiero saber qué dijo Cristina de la pobreza. Después de la tanda. Después de la tanda.